Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4. Y vamos a ver el poder de la palabra. Amén. ¿Estamos ahí? Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Sé que han leído en más de una ocasión esta palabra, y esta palabra está dentro de un contexto, pero la verdad que contiene este versículo es tan extraordinaria que nos permite a nosotros poder indagar sobre este versículo que acabamos de leer y podemos descubrir todo lo que Dios quiere mostrarnos a través del versículo número 12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es una realidad, es viva. Digan conmigo, es viva. Y saben que una de las verdades tiene que ver justamente con esto, que es lo que hace que este libro de texto sea diferente a otros. Nosotros podemos acceder a muchísimos libros. En la librería cristiana podemos encontrar libros de diferentes temáticas, escritos por distintos autores y reconocidos, algunos de ellos. Podemos ir a una librería secular y conseguir libros importantes, también de diferentes características, pero la diferencia entre cualquier libro que uno pueda tener en su poder y pueda leer con la Biblia es que la Biblia no es simplemente un libro. Es la palabra de Dios. Y ahí hay una gran diferencia, porque no es un libro que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, ahí ya comenzamos a marcar las diferencias. ¿Tiene la Biblia la palabra de Dios? No, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo puedo comenzar a hacerme varias preguntas con respecto a la palabra de Dios. Pero la realidad es que la Biblia es viva. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en los 66 libros que yo tengo, de Génesis a Apocalipsis, voy a encontrar historia, voy a encontrar profecía, voy a encontrar salmos, voy a encontrar oraciones, voy a encontrar alabanzas, voy a encontrar mensaje de Dios para diferentes épocas, para diferentes contextos. Pero aunque contiene historia, aunque contiene profecía, aunque contiene revelaciones, aunque contiene visiones, aunque contiene parábolas, metáforas, es la palabra de Dios. Y es viva. Tiene vida en sí misma. Eso es lo que nos bendice. Porque podés ir a la Biblia, a un pasaje determinado, mañana lunes, y podés leerlo, podés pensarlo, podés buscar todo aquello que puede bendecirte, que puede ayudarte, que puede contribuir a cambios en vos. Y al día siguiente podés volver al mismo texto, leerlo otra vez, indagarlo. Buscar en ese texto herramientas que te ayuden a aplicar a tu vida. Y vas a encontrar nuevas herramientas. Vas a encontrar nuevas ideas. Vas a encontrar un mensaje todos los días de la palabra de Dios en él.
Entonces uno puede leer durante toda una semana una misma parábola compartida por Jesús y le aseguro que todos los días de esa semana Dios te va a hablar. Algo de la palabra de Dios te va a afectar, te va a impactar, te va a bendecir, te va a exhortar, te va a corregir, te va a animar, te va a dar vida. Porque la palabra de Dios no contiene vida, es vida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, uno puede decir, pero yo ya leí Génesis. Yo ya leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis. ¿Sabe cuánto hace? Hace 10 años yo leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y eso puede ser una verdad. Yo sabés cuántas veces leí Génesis, cuántas veces leí Mateo, cuántas veces leí Lucas. Y eso puede ser una verdad. Pero hay algo que yo tengo que saber, que si yo leo la Biblia simplemente como un libro de historia, probablemente me aburra. Pero si yo leo la Biblia como una palabra viva, que tiene vida en sí misma, que siempre tendrá algo para mí, para bendecirme, para animarme, para consolarme, para proveerme de herramientas que me ayuden a mí a hacer ajustes en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Entonces, siempre voy a encontrar de la palabra viva algo que comenzará a transformar mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Y a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Digan conmigo, eficaz. Y acá nosotros, los argentinos, somos de automedicarnos. Y la mayoría siempre buscamos orientación en nuestros seres queridos, en las personas cercanas a nosotros, ¿no? Y de repente aparecemos con un dolor de muela y empezamos a preguntar, ¿qué hay para el dolor de muela? ¿Qué hay para el dolor de muela? Entonces, ¿por qué? A veces ir al médico de cabecera, ir hasta el sanatorio, ir hasta la clínica, ir al hospital, es como que se transforma en algo muy engorroso, complicado. Entonces, voy a la farmacia. ¿Qué hay para el dolor de muela? Y bueno, te dice el farmacéutico, tenés esto y tenés lo otro. ¿Y cuál es el mejor? ¿No? Es lo que uno habitualmente pregunta. Y el farmacéutico recomienda. Pero habitualmente esas charlas se dan dentro de la casa. Me duele la cabeza, ma, ¿qué hay para el dolor de cabeza? Me duele la muela, me duele la panza, y me duele esto, y me duele lo otro, y tomate esto, y tomate lo otro, y tomate aquello, y tomate esto, y tomate... Y hay veces que cierta medicación no actúa de la misma forma en todas las personas, ¿no? Ahora, hay algo que sí actúa de la misma manera en todos, y es la palabra de Dios. Entonces, no sé si la hepatalgina, no sé si el ibuprofeno reacciona bien o de acuerdo a tus expectativas, pero hay algo que sí va a actuar y de la mejor manera en cada uno de nosotros, y es la palabra de Dios. Porque la Biblia es eficaz. Por esa razón es que nosotros siempre tenemos muchos problemas para leer la Biblia. Y esos problemas no son grandes problemas, son pequeñas situaciones, pequeñas circunstancias que nos roban el tiempo, que nos roban el interés, que nos persuaden a postergar la lectura de la Biblia para más tarde, para la noche. ¿Cuántas veces pasó que dijiste voy a leer la Biblia y de repente, ay, pero también tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer aquello, y de repente 3 razones inmediatamente vinieron a tu mente a persuadirte de que no es el mejor momento para leer la Biblia, que lo podrías postergar para después del almuerzo, para cuando duerman los chicos, que lo podrías postergar para cuando los chicos estén en la escuela. Llega el momento y de repente otras 3 o 4 razones para postergar la lectura de la Biblia para la noche.
Llega la noche y una razón, por lo menos una, como la más importante, estás cansado, estás cansada. Se te cierran los ojos. Es malo forzar la vista de noche, ¿eh? Y sí, es verdad, una razón más que me persuada a dejar la lectura de la palabra para el otro día. Y de repente se comienzan a dar situaciones en nosotros que nosotros no entendemos por qué nos pasa, que cada vez estamos más fríos, cada vez tenemos menos ganas de servir al Señor, menos ganas de congregarnos, menos ganas de buscar a Dios. Entonces lo primero que hacemos es llamamos a la radio y pedimos oración. ¿Cuál es una de las principales causas por las cuales las personas llaman a la radio a veces a pedir oración en los diferentes espacios de programación? Fortaleza espiritual. Yo escucho la radio y mucha gente que llamó, la hermana Clarita de la Florida pide fortaleza espiritual. Y llamó el hermano Juan Carlos de allá del barrio 2 de Abril, pide fortaleza espiritual. Y llama al hermano Pedro de los Eucaliptos y pide fortaleza espiritual. De repente, toda la iglesia pide fortaleza espiritual. ¿Está mal o está bien? No, no está mal, está bien. Es mejor pedir ayuda a tiempo. Pero hay algo que yo tengo que saber. Que muchas veces voy a encontrar hermanos que me van a tirar el salvavidas. Pero ¿por qué esperando toda la vida el salvavidas voy a estar? Cuando yo corto la flor de la planta, hermanos queridos, tarde o temprano, la flor se seca. Una vez que yo corté el gladiolo de la planta, tarde o temprano, el gladiolo, por más lindo que esté, se seca. Yo saqué la flor de la planta de la rama original y aunque haga lo imposible, se secará. Aunque pida fortaleza espiritual. Aunque pida una cadena de oración a mi favor. Porque hay algo que yo tengo que entender. Yo necesito tener contacto, conexión, relación, vínculo con aquel que me llamó a ser su discípulo. Aleluya. Es una necesidad la que yo tengo. Por eso la palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios es viva. No tengo ánimo, no tengo deseos de servir al Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de cantar, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de... Antes tenía muchas expectativas de servir al Señor, ya no las tengo. Antes tenía muchos deseos de adorar al Señor, lo perdí. Ahora me da lo mismo si voy o no voy, si falto. Antes si faltaba sentía que algo me faltaba. Ahora ya me da lo mismo congregarme o no congregarme, llegar temprano o llegar tarde. Y cuando todas esas cosas comienzan a darse, lo primero que pensamos es que el factor es externo, que el problema son los que me rodean, mi familia, los hermanos de la iglesia, el culto, el enemigo, el diablo y las potestades que se mueven en mi barrio y las legiones que se mueven acá y es que capaz que tienen que venir a mi barrio a hacer una curación, una limpieza. Y no se trata del barrio, no se trata de la ciudad, no se trata básicamente de los problemas que se puedan dar en mi casa. Se trata de que cuando cortaste, hermanos, la rosa de su planta original, tarde o temprano se va a secar. Aunque la soplemos, aunque le hagamos viento, se cortó y se secó. Entonces el cristiano necesita conectarse con el Señor, conectarse con la palabra. La palabra del Señor es viva. Digan conmigo, la palabra de Dios es viva. Digan conmigo, y es eficaz. Eficaz, eficaz. Gloria a Dios. Todo acercamiento a la palabra de Dios, Satanás va a tratar de evitarlo. Satanás tratará de obstruirlo de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no a todos nos hace bien la hepatalgina, no a todos nos hace bien el ibuprofeno, no a todos nos hace bien la aspirina. Pero sí a todos nos hace bien la palabra de Dios.
Oh, gloria a Dios. Hablábamos el domingo pasado, en que en la palabra de Dios encontramos el consuelo, encontramos la palabra justa para cada situación y para cada circunstancia. Y ahora vamos a llegar a ese punto. Porque dice, continúa el Señor hablando a través de la Biblia, porque es más cortante que toda espada de doble filo, que puede penetrar y llegar hasta la división del alma y el espíritu. La versión 1960 dice que puede atravesar el alma y el espíritu. Y otra versión dice que puede llegar hasta la división del alma y del espíritu, del intelecto y de las emociones. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, una verdad, cuando la palabra de Dios puede penetrar el alma y el espíritu, o puede llegar hasta la división del alma y el espíritu, hay una verdad. La palabra de Dios es terapéutica. Digan conmigo, la palabra de Dios es terapéutica. Amén. La palabra de Dios es terapéutica. Está bueno que yo pueda charlar, que yo pueda sacar muchas cosas que hay en mi corazón, muchas cosas que hay en mi vida. ¿Me explico? Está bueno que yo pueda ir y charlar, yo pueda ir y conversar en el psicólogo, en una psicóloga de confianza o en un profesional que yo contrate. Está bueno que yo pueda hablar con el pastor, con la pastora, con algún hermano, con alguna hermana, con alguna amiga, con algún amigo o con quien se me ocurra, con quien yo quiera. Está bien que pueda hablar, que pueda expresarme, que pueda abrir mi corazón a alguien sin prejuicio y pueda compartirle muchas de las cosas que me pasan. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que no es todo, que la terapia no es todo. Y que yo tengo que aprender a avanzar en la vida con el Señor como pastor. Porque van a llegar determinados momentos en la vida donde van a estar todos los que esperás que estén. Y va a llegar momento en el que no va a estar nadie. Razones, muchas. Algunas, porque la situación va a permitir en algún momento de tu vida que estés solo o que estés sola. Que solo esté tu familia. Como le ha pasado a cantidad de misioneros que han venido en barco desde Suecia a las Américas. No para conquistar el mundo, sino para predicar el Evangelio. Los primeros misioneros que vinieron del norte de los Estados Unidos vinieron a la Patagonia, arribaron en las playas de nuestra querida Patagonia. ¿Y saben qué? Los encontraron después de meses. El otro contingente que vino y que quería saber qué había pasado con sus misioneros, se encontraron con los diarios íntimos y la ropa y algunas cosas que pertenecían a aquellos que dejaron todo para venir a predicar la palabra de Dios y se encontraron con la nada en la Patagonia y se murieron. Vinieron para predicar el Evangelio, se encontraron con nada, se murieron. Otros vinieron porque querían saber dónde estaban y los encontraron muertos y continuaron con la obra que ni siquiera habían empezado aquellos. Y después mandaron reporte de que los que habían venido primero se murieron de frío, se murieron de hambre y mandaron a otros y así fueron entrando y saliendo misioneros que fueron llevando la palabra de Dios a diferentes regiones de la Argentina. Hoy la Argentina es un lugar que está bendecido por la cantidad de hermanos cristianos que predican la palabra de Dios en todos los barrios, gracias al Señor. Pero saben que para que eso se dé, hubieron muchos que regaron con su vida el Evangelio. Entonces yo no digo de que vos vas a ir a un lugar en el que te vas a quedar solo y en el que vas a estar pendiendo de un hilo por tu vida. Tal vez sí, pero no digo eso. A lo que quiero llegar es al hecho de que muchas veces tenemos la bendición de tener a todos con nosotros y hay veces que no tenemos a nadie.
Y el cristiano tiene que estar preparado, no a servir al Señor cuando tiene a todos, sino también cuando no tiene a nadie. Aleluya. Cuando tiene al pastor y cuando no tiene al pastor. Cuando tiene a la mamá y cuando no tiene a la mamá. Cuando tiene a los amigos y cuando no tiene a los amigos. Cuando tiene compañeros y cuando está solo. Cuando tiene psicólogo y cuando no tiene psicólogo. Tiene que aprender a vivir por la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que es terapéutica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El salmista David en el capítulo 4 dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Piensen en esto. Él dice: ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Vos pensás que tenés enemigos y que la vida es injusta por la cantidad de enemigos que tenés? A veces lo pensamos, yo lo pensé. La Biblia nos cuenta que cuando David expresa eso, ¿saben por qué fue? Porque había agarrado su valija, había agarrado sus cosas más preciadas y había salido de la ciudad cuando ya era rey. Porque desde que él entró a trabajar en el palacio como músico del rey, el rey lo quiso matar. Cuando su fama opacó la imagen del rey, el rey lo comenzó a perseguir. Le hizo la vida difícil por espacio de 15 años. Buscó para matarlo por mucho tiempo en diferentes tierras, en diferentes regiones, porque toda la logística de Israel estaba detrás de un hombre, David, que con 400, después con 600 hombres, todo lo que hacía era huir de su suegro y de su rey, que había dispuesto todo el organismo oficial para buscarlo y matarlo. Él tuvo 2 oportunidades de matar a su enemigo y le perdonó la vida. Muere su adversario, él toma el poder que Dios ya le había preparado. Pero los problemas no se acaban, los problemas siguen. Sigue habiendo gente que no lo quiere, sigue teniendo conflictos con diferentes personas. Pero cuando llega a este punto, en el Salmo capítulo 4, que dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Es que él estaba saliendo del palacio, estaba dejando el trono a merced de quien quisiese tomarlo. ¿Por qué? Porque ahora el que lo perseguía era su hijo. El que lo quería matar era su hijo. Entonces, esa expresión es una expresión de admiración. Él está admirado, pero no bien. Él está sorprendido, maravillado, pero no por lo bueno que está pasando, sino porque dice: ¡a la pucha! Hasta en mi casa tengo enemigos. Hasta mi propia sangre se levanta para matarme. Muchos dicen: ya no tiene quien le defienda. Porque si lo quería matar el suegro, el padre no lo quería, los hermanos no lo querían, la gente no lo quiere. Y encima ahora lo quieren matar a los hijos. Ya no tiene cura. Está de última. Ya... Peor no te puede ir, loco. Tu mujer no te quiere, te dejó, se fue con otro. Tu suegro te quiso matar toda la vida. ¿Qué hiciste? Peor no te puede ir, morite. David dice: todos dicen: ya no tiene cura, pero tú, Señor, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Yo me acosté y dormí y me levanté porque Jehová me sostenía. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, porque tú, Señor, estarás conmigo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante esa mano y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Por qué lo dice?
Porque el Salmo 23 no es un versito de alguien que está al cohete, como decimos nosotros, ¿no? Al cohete ahí y se pone a escribir canciones al dope ahí, porque qué romántico y que le vuelan. David no era esos salames que se pone no. Cuando él escribía de su relación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, qué romántico, puede ser. Pero no era simplemente poesía, era relación. Nosotros pensamos que el salmista es un romántico, simplemente. No. David tenía relación con el Señor. Jehová es mi pastor, Él me pastorea. Y cuando David decía, Él me pastorea, era verdad. Porque cuando él tenía que ir a una batalla, él hablaba con Dios, Señor, ¿voy o no voy? Y cuando Dios le decía, no vas, no iba. Señor, ¿qué hago? ¿Los entregarás en mis manos a mis enemigos o no? No. Amén. No es yo siento otra cosa. No. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Qué diferente. Muchas veces nos ponemos románticos, pero somos rebeldes. Muchas veces nos ponemos románticos y hacemos lo que queremos. David parecía un romántico, pero realmente era oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque donde Él va, yo estoy. Donde Él está, ahí quiero ir. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígale al que está a su lado, nada nos faltará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo ya lo vi, Señor, yo ya lo experimenté, yo ya lo sentí. El día que estaba escondido en la cueva, el día que pensaba que se acababa mi vida, pusiste a mi enemigo delante de mí, me lo entregaste y no lo quise tocar porque era tu siervo. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Tenía alguien? No tenía nadie. Sí, tenía un montón de gente, pero ¿quiénes eran los que estaban con él? Eran borrachos, eran amargados de espíritus, eran personas rebeldes. Es decir, no eran personas que le podían decir a David, David, Dios te ama, dale para adelante, no afloje, el Señor está con vos. Eran tipos que le decían, David, matalo, hacelo, rompelo todo. Eran todos salvajes. No había siervos, ministros que te le traigan una palabra de fe, una palabra de Dios, una profecía. Hijo, te amo. Y el Señor dice que va a entregar a los enemigos en la planta. Eran todos leales a David, pero eran carnales. Todos los valientes de David eran leales. Daban su vida por él, pero eran carnales. Carnales totalmente. ¿Qué palabra de aliento le podían dar? ¿Qué sostenía a David? ¿Qué provocaba sanidad en el alma? Sanidad en el espíritu. La palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que puede atravesar el alma y el espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Es la palabra de Dios la que te va a ir guiando. A veces nosotros esperamos algo sobrenatural, algo que vaya marcando mejor las cosas, mejor la vida. Cuando nosotros vamos al Salmo 119, Salmo de David, encontramos que David dice respecto de la palabra de Dios varias cosas. Y entre ellas, lo más conocido por todos nosotros es lo que hasta se llegó a cantar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amo yo tu ley. Cuando él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lo que está diciendo es que tu palabra es la que me ilumina. Tu palabra es la que me orienta. Tu palabra es la que me saca de la indecisión. Miren, nosotros hemos estado en misión en Santiago y en varias provincias del interior de noche, en el oscuro. Cuando hay luna en el campo es totalmente diferente porque es increíble cómo uno puede andar en la oscuridad, sin luz, cuando el cielo está abierto. Ahora, cuando el cielo se cierra, es imposible. Uno necesita andar con linterna. Más en lugares donde uno sabe que uno puede encontrarse con alguna víbora peligrosa, con alguna araña. Se hace muy complicado. Pero qué bendición que es una linterna en esos momentos. Todos quieren agarrar la linterna. Si hay 10 que tienen que hacer unas 15 cuadras por el medio del monte, todos quieren la linterna. Es una bendición la linterna porque es increíble cómo ilumina el panorama y nos cambia completamente todo. Ahora, el salmista David no tenía todos los libros de la Biblia que tenemos nosotros, pero él tenía un apetito por la palabra tremendamente especial. ¿Cuánto amo yo tu ley? Para mi paladar es más dulce que la miel. Entonces, hay un vínculo con alguien, hay un vínculo de alguien con la palabra, que es lo que lo mantiene, que es lo que lo sostiene, que es lo que moviliza al hombre a avanzar en la vida frente a tantas dificultades, frente a tantas situaciones injustas. Cuando hablamos de David, tenemos que pensar en un hombre que probablemente fue hijo de una relación extramatrimonial, que por esa razón sus hermanos no lo querían, que su padre no lo tenía en cuenta, o tal vez no en la consideración que tenían los demás, que a partir de los 15, 17 años la vida se le complicó porque hizo un bien para la nación. De repente es usado por Dios para bendición de toda una nación. Y ustedes conocen la historia de David y Goliat. Él, de ser el músico del rey, termina siendo el héroe nacional. Y todo esto, en vez de generarle mayor alegría y satisfacción, le genera mayor trastorno, porque a partir de ahí su vida pasa a ser un martirio, debido a los celos que tiene el rey con él y que comienza a perseguirlo. Después, no solo esto, que el rey lo persigue, sino que el rey le dice, yo te di esposa, ahora yo te la saco. Porque la esposa que le dio el rey era su propia hija. Entonces, cuando el rey entra en esta disputa con su yerno, le dice, ahora te saco la esposa también. Y le dio la esposa a otro hombre. Pasa el tiempo, él asume el reino, pero después se comienzan a dar cosas en la casa. Uno de sus hijos comienza a abusar de su hija. Es decir, un hijo de él abusa de su hermana. Entonces, el hermano de la chica abusada va y le dice al padre, papi, mirá que mi hermano o mi medio hermano hizo esto y esto y esto con mi hermana, tu hija.
Entonces, imagínense cómo maneja un padre esa situación. Con una mujer tuvo un hijo y una hija, y con otro tuvo otro muchacho a quien amaba porque era el futuro rey. Y de repente viene el otro y le dice, el futuro rey violó a mi hermana. Mi medio hermano violó a mi hermana. La deshonró. Tenés que hacer algo. Pónganse en su lugar. ¿Cómo lo manejan? David se tomó el tiempo para manejar la situación. Pero al muchacho no le gustó la forma en la que procedió el padre. Y preparó una fiesta, invitó a su hermano y lo mató. Mandándole un mensaje al padre: si vos no haces nada, yo lo voy a hacer. De repente David se encuentra con una hija violada y con un hijo asesinado por otro de sus hijos. Después este viene y quiere tomar el reino y él se tiene que ir. Todos esos salmos que a nosotros nos emocionan, todos esos salmos que para nosotros son tremendos. El Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Hijo de Dios, esos salmos fueron escritos en ese contexto. Fueron escritos en esas situaciones. David no estaba sentado arriba del cerro, estaba en los peores momentos de su vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por amor a su nombre. Hay algo que estaba provocando sanidad en una emoción ultrajada. Era un espíritu quebrantado. ¿Qué era? La palabra de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Lumbrera es para mi camino tu palabra. ¿Por qué tu palabra es lumbrera para mi camino? Porque muchas veces, Señor, me encontré con problemones y tu palabra me orientó. Nosotros primero tomamos decisiones, después le preguntamos al Señor si está bien. O tomamos decisiones y después le pedimos a Dios que bendiga mi decisión. Hermano, le pido oración porque hice esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, ya vamos a orar. Tu palabra me guía. Ahora, dice la palabra de Dios que la Biblia es terapéutica. La palabra de Dios puede trabajar en la emoción y puede trabajar en el espíritu. Y si la palabra de Dios puede trabajar en tus emociones, que pueden estar ultrajadas, destruidas, puede trabajar en tu espíritu también. Hay cosas que nos golpean y nos golpean fuerte. Hay cosas que golpean y golpean duro. Pero hay algo que tenemos que saber nosotros. Si usted quiere pedir oración por fortaleza espiritual, pídala. Pero le quiero mostrar un camino diferente. Para que no seas mendigo en la fe. Para que ya no seas mendigo. Para que ya no te pares en la puerta del templo a pedir monedas de Dios. Sino para que entres como hijo. Para que entres como hijo de rey a la casa de tu padre. Para que entres como siervo de Dios, sierva de Dios. No importa que no seas profeta o apóstol, pero para que entres como sierva de Cristo, como siervo de Dios, como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vino la mujer y le dijo a Jesús: Maestro, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús le dijo: no vine a darle el pan de los hijos a los perros. Parece brutal la forma en la que Jesús reacciona, pero eso fue un mensaje para Israel.
Jesús había venido a Israel y estaba quedando explícito que Jesús venía a restaurar su pueblo, venía a restaurar su casa. Aleluya. Hay algo que, hermanos, tenés que tener en cuenta. Es que no depende de Dios, depende de nosotros. Sí que todo depende de Dios, pero hay algo fundamental. Es que yo me tengo que empezar a levantar y a caminar vinculado con el Señor y vinculado con su palabra. Hay cosas en la Biblia que van a comenzar a presentarse a tu mente, a tu espíritu de una manera diferente y te van a sanar. Nosotros a veces buscamos una revelación de parte de Dios para diferentes situaciones de la vida y la buscamos en un profeta. La buscamos en alguien que puede llegar a decirnos, mirá, no hagas esto, o mirá, te espera esto, o te espera lo otro. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, y es que la palabra de Dios provee la palabra que va a sanar. Qué bueno que Dios te use con una palabra de Dios en las necesidades de los demás. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que nos necesitamos porque somos cuerpo, pero no para vivir como mendigos espirituales. Entonces vamos a levantarnos para vivir en vínculo con la palabra y vas a encontrar en la palabra la porción que te va a transformar, que te va a sanar, que te va a desnudar, porque la palabra de Dios es terapéutica. En una oportunidad una persona estaba muy preocupada, muy afligida. ¿Por qué? Porque en su vida había hecho muchas cosas malas. En su vida había dañado a muchísimas personas. Y Dios la había perdonado, pero sentía la culpa por todo lo que había hecho. Y sentía, esa persona tenía el miedo de que todo lo que él hizo le pase a él. Que todo lo que él había hecho le pase a él. Es decir, como que se revierta la situación y todo lo que él había causado ahora le pase a él en su propia casa. Entonces, esa era la aflicción que tenía. Dios la usaba, Dios hacía cosas preciosas con esta persona y él era de mucha bendición. El Espíritu Santo se movía en su vida de una manera tremenda, pero siempre lloraba. Siempre lloraba. Por momentos parecía que lloraba por la presencia de Dios, tocado por la gracia de Dios. Pero por momentos se veía que esas lágrimas no eran de gozo, sino de un corazón afligido. Entonces una persona le dijo, ¿por qué estás afligido? Y le dijo, no, yo no estoy afligido, estás afligido. Y le cambió el panorama completamente. Le cayó la ficha. Entonces comenzó a buscar, dice, del Señor. Y en un determinado momento abre la Biblia y aparece una porción bíblica. Un profeta que hablaba acerca de la restauración futura de Israel, pero que en ese momento la profecía de Sofonías estaba siendo redirigida hacia él. Nunca más te acordarás de los pecados de tu juventud. Y no serás avergonzado por aquellos pecados con los cuales te rebelaste contra mí, le dijo el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién lo sabía? Dios. Dios le sanó el alma, le sanó el espíritu, le sacó la carga, lo dejó libre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, la palabra de Dios es terapéutica porque discierne el alma y el espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Le cuesta leer, lea parábolas. No las entiende, lea acontecimientos en los que Jesús estuvo involucrado con la gente.
le cuesta, lea el comienzo de todo. Lea la vida de la iglesia, pero comience a relacionarse más con la palabra de Dios. Léala más, vincúlese más. Lea una, otra y otra y otra vez aquellos pasajes que te bendijeron, que te bendicen. Volvé a leerlos, volvé a leerlos y volvé a leerlos y volvé a leerlos. Y vas a ver que el Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar cosas a través de esa palabra. Y que eso te va a llevar a otro pasaje, te va a llevar a otro suceso, a otra situación, a otra circunstancia. Pero de a poco, la palabra del Señor va a comenzar a redireccionar tu vida. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz y es terapéutica. Va a trabajar en tus emociones. Y va a trabajar en tu espíritu. Y va a llegar el momento en el que vas a decir, no necesito de nadie, necesito de Dios. Solo necesito de Dios. Y va a llegar el momento en el que vas a decir, no quiero que oren por mí, yo quiero orar por otros. Yo quiero bendecir a otros, yo tengo para dar. ¡Aleluya! Puedo ir a atender los teléfonos en la radio ahora si quiere. Porque yo puedo orar por los que piden oración. Yo puedo bendecir a alguien en la iglesia. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Puedo levantar a otros. Puedo animar a otros. ¡Cristo está! ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso al Señor de los señores. Denle gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es terapéutica. Y Santiago dice, y es un espejo. Nos ayuda a vernos. Nos ayuda a observarnos. Nos ayuda a ver de qué manera estamos parados en la vida frente a Dios. Y aunque no es explícito, la figura está. Y hay algo que uno observa cuando mira la Biblia, y es que justamente somos reflejados por la palabra. Cuando te levantás a la mañana, vas al baño y en el baño te miras en el espejo. Ya sabés lo que vas a encontrar. Que es lo mismo, no cambió. La misma cara, los mismos ojos. Despeinado, despeinada. Ya sabés lo que vas a ver, pero te mirás. Porque vas a salir, entonces te predisponés para enfrentar lo imposible y hacer lo posible. Nosotros los varones no tenemos mucho arreglo. Peine para aquí, peine para allá. Bueno, allá mi cuñado no necesita ni peine. Pero las mujeres, crema por acá, crema por allá, pintura por acá, pintura por allá, ¿no? Rojo, verde, amarillo, todo lo que venga se mezcla, se fusiona, arriba, abajo, plum, afuera. Transformación. 15 minutos. Pero hay algo que el espejo nos permite. Y es observarnos, es vernos. Y la palabra de Dios es como el espejo. El espejo no miente. El espejo te dice la verdad. Cuando vos te levantás y mirás al espejo, ¿sabés? Esa sos, ese sos. Y aunque querés sonreír muchas veces, ves que no te podés engañar y que no podés engañar a nadie. Y cuando estás contento, tampoco nada te puede robar la sonrisa. Pero es una realidad. El espejo te dice la verdad. Aunque lo rompas y compres otro. No hay arreglo, gordo. Esto es lo que hay.
Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Esto es lo que hay. Pero a diferencia de que el espejo no te puede arreglar, la Biblia sí. Te puede cambiar la cara, puede cambiar el espíritu, puede ayudarte, porque no solo te muestra tu realidad, sino que te da herramientas, te da instrumentos para que puedas cambiar, para que puedas ser transformado, para que puedas salir adelante, para que te puedas levantar en la situación en la que estás. Porque ves la palabra, ves tu vida, ves tu realidad. Pero inmediatamente también ves las herramientas que ella te provee para que puedas cambiar tu apariencia, para que puedas cambiar tu imagen, para que puedas cambiar tu vida, para que puedas cambiar todo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, no solo te dice, este sos, sino que te dice también, pero acá están las herramientas. Acá están las maneras, acá están las formas. Por ejemplo, y vas a Corintios y de repente te encontrás con que, y el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Entonces la esposa piensa, si nos amamos, nos matamos, nos vemos y nos matamos, nos miramos y nos reventamos. Pero nos amamos. Si nos amamos, podemos cambiar. Lo podemos cambiar. Relaciones rotas, papás e hijos, hijas y mamá, papá e hijos. Lo amo. La amo a mi vieja. Amo a mi hijo. Pero él me dice algo y yo le respondo. Y de repente amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mi hijo, amo a mi hija. Pero no podemos estar juntos. No nos podemos ni ver. Nos reprochamos. Yo le reprocho lo que no hizo cuando yo era chico. Y él me reprocha lo que yo no hago ahora. Y de repente, pero yo lo amo. Pero si yo pienso que la Biblia me dice que estoy mal. Pero también me dice, el amor todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Y si la Biblia lo dice, todo lo puede. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Te muestra realidades. Te muestra situaciones que te incomodan, pero no solo te muestra la realidad, te provee, te da herramientas, te ayuda. Qué importante es que nunca olvidemos que si por algo no podemos centrar nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios, no es básicamente porque hay una potestad muy fuerte, porque yo no puedo, porque a mí la vista no me da, porque a mí nada me queda, sino porque hay una tijera lista para cortarte y separarte de la rama original. Y que la única forma de que vos puedas, como una rosa, cobrar vida y no secarte en el jardín de Dios es vinculándote con la palabra del Señor. ¿Habremos rosas muertas? Jazmines que ya no dan olor, fragante en la presencia del Señor, claveles marchitos. No se trata simplemente de una buena apariencia, sino se trata de una relación. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, porque es terapéutica y discierne las intenciones del corazón. Es un espejo. Digan conmigo, y es lo que necesito para estar vivo, para tener la vida de Cristo, la fortaleza de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. El Señor nos ama. Póngase de pie en la presencia de Dios.